Bienvenidos a Vivo de Noche, Campari, para compartir con ustedes. Prepárense algo. Hoy vamos a charlar de uno de mis escritores favoritos, el señor Roger Zelazny, autor de El Señor de la Luz, Tú el Inmortal y la fantástica saga de Amber. Bueno, vamos a charlar un poco de quién es Roger Zelazny. Roger Zelazny es un escritor americano, bien americano, bien del medio oeste americano, nació en Ohio, creo, por ahí en esa zona. Nació a fines de la década del 30, a principios de los 40, 37, 38, por ahí, en el año, creo que 37, y fue parte de la época de oro de la ciencia ficción, digamos. En realidad de la segunda explosión de la ciencia ficción, pero la mejor época de la ciencia ficción. Hay como que hacen estallar la ciencia ficción. Pero la época para mí más interesante de la ciencia ficción es después de la década del 60. Fines de los 60, principios de los 70, es la época donde la ciencia ficción se pone más filosófica. La primera ciencia ficción es una ciencia ficción de, bueno, para empezar, rompe con la literatura del momento, es una especie de literatura de aventura, pero en el espacio. Donde empiezan a plantearse, porque lo que te permite la ciencia ficción y la fantasía, Bradbury es de más de los 60, digamos, es más de los 60, sí. Acá Martín Sandoval me pregunta por Bradbury, vamos a hablar de Bradbury un día. Más de los 60, 70, de esta época que digo yo. Pero después la ciencia ficción madura alrededor de los 60 y se mezcla con no con el movimiento hippie, pero sí esta cosa de libertad mental que hay en los Estados Unidos y en el mundo, que trae el movimiento hippie, las drogas, el LSD, la psicodelia. Entonces, en la década del 60, la ciencia ficción empieza a preguntarse por el hombre, quién es el hombre, cuál es el ser, qué sé yo, y para mí ahí aparecen los títulos más grandes de la ciencia ficción, son a fines de los 60, los 70, hasta los 80. Después hay grandes obras de la ciencia ficción, pero para esta época estamos hablando de Bradbury, Asimov, la Fundación, la trilogía de Fundación, Bradbury, Zelazny con la saga de Amber, por ejemplo, o El Señor de la Luz, que vamos a hablar después, Frank Herbert con Duna, bueno, la ciencia ficción más que más se plantea desde utopías o distopías, ciencia ficción más política, hasta qué pasa con el ser humano, a dónde va a ir el ser humano. Zelazny es de esa época de oro, nacido a fines de la década del 30, empieza a escribir en la década del 60 y estalla en la década del 70. Su primer gran éxito es un cuento que se llama Una rosa para el Eclesiastés, que Michael Crichton, no, por Dios, Balak, no mezcles peras con manzanas. Michael Crichton es un escritor mediocre que tuvo la suerte de que hicieron una película que fue Westworld con uno de sus libros, y después una serie de videojuegos y de pelotudeces con sus libros mediocres. No. Sacame a Michael Crichton. Abrazo, Martín. Bueno, Zelazny estalla en la década del 70. Su primer éxito es un cuento corto que se llama Una rosa para el Eclesiastés, donde él empieza a jugar con una idea que Zelazny va a tener a lo largo de casi toda su obra, que es mezclar las mitologías religiosas con la ciencia ficción, con la fantasía. Entonces arma mundos muy influenciados por mitologías. Una rosa para el Eclesiastés es la historia de un filólogo, de un estudioso en Marte que está tratando de entender el lenguaje marciano de una antigua civilización que se
se encuentra en Marte, el hombre ya está en Marte, está colonizando Marte, y encuentran rastros de una antigua civilización marciana. Este filólogo está tratando de entender y encuentra un poema que le recuerda al Eclesiastés, una rosa para el Eclesiastés. Sí, es hermoso el título. Bueno, las obras de Zelazny tienen una poesía increíble. Muchas de sus obras mezclan ciencia ficción y también un análisis político, sociológico del hombre con mitologías religiosas. Una cosa rarísima que solamente Zelazny puede hacer muy bien. Por ejemplo, El Señor de la Luz, que es mi libro preferido de Zelazny, es una de las obras cumbres de Zelazny, es la novela con la que ganó el premio Nébula y el premio Hugo, los dos premios, ganó varias veces el Nébula y el Hugo, pero esta novela, El Señor de la Luz, que es de la década también de los 70, años, debe ser del 70 y pico, 77, por ahí, ya les digo. No, del año 67, antes de esto, pero estalla en los 70s. El Señor de la Luz es una mezcla de la mitología hinduista con el nacimiento del budismo en un planeta. O sea, es maravillosa, pero es una nave espacial india que coloniza un planeta, y queda varada esta nave espacial, y estos astronautas de una tierra mucho más avanzada, muchísimo más avanzada que nosotros, de origen indio, toman características de dioses indios para la población de ese planeta. Entonces se convierten en Vishnu, Brahma, todo el hinduismo, todo el panteón hinduista, toman la apariencia de esos dioses, tienen una tecnología enorme, toman la apariencia de los dioses hinduistas de la tierra antigua, los atributos, las armas, y rigen ese mundo con puño de hierro, como el panteón hindú. Esto es lo maravilloso de este libro. Este libro es maravilloso de muchas maneras, pero una de las cosas maravillosas de este libro es que uno de estos miembros de la realeza que manejan este planeta se rebela contra estos dioses, es desterrado, es destruido, es hasta desintegrado, y se convierte en Buda. Y destruye, bueno, no importa, no quiero contar todo, pero la historia del Buda, lo que hace este libro, cuenta una vez más la historia del Buda, de Siddhartha Gautama, en otro planeta, por un tipo que no quiere ser Buda, pero está obligado para destronar a estos tiranos que, vestidos y arrogándose los poderes de los dioses hindúes, están dominando este planeta. Es maravilloso, maravilloso. Yo cuando hablo de cuando hablo de los acá está Eduardo Morales, ¿qué haces? Ballard es un genio. Vamos a hablar de Ballard. Un día le vamos a dedicar un programa a J.G. Ballard, pero es muy posterior. Ballard es muy posterior, es después de Zelazny. Pero bueno, ahora estoy con Zelazny. Sí, Ballard va a tener su capítulo porque se lo merece. La cosa es que no quiero contarles este libro, es uno de los libros más hermosos que leí en mi vida. Miren cómo está todo leído y lastimado de
la cantidad de veces que lo he leído, y está en mi corazón. Antes de contarles la característica que más me gusta de Zelazny, quiero que vean, esto es mitología hindú, o por lo menos aparece la mitología hindú. En este libro, que es otro de los éxitos de Zelazny, Tú el Inmortal, que en realidad está mal traducido porque en inglés se llama That Immortal, sería el inmortal, no tú el inmortal, no sé por qué, o ese inmortal, Prosif. ¿Qué hace, Riquito? Amigos que me saludan. Bueno, tú el inmortal está basado o influido por la mitología griega, así como este está influido por la mitología hindú. El Señor de la Luz, Tú el Inmortal está influido por la mitología griega. Es otro libro fantástico donde la Tierra es un planeta totalmente destruido. Hemos logrado arruinar el planeta, lo hemos desintegrado, está lleno de zonas irradiadas por las guerras nucleares. Hay zonas donde no se puede directamente pisar, y en el medio del caos de este planeta aparecen los extraterrestres para salvar lo poco que queda de este planeta de las guerras, ponen orden en el planeta, y este planeta queda bajo la órbita de una familia, que es la dueña de este planeta. Porque son extraterrestres mucho más avanzados que nosotros. Este planeta es como si fuera nada, un pedacito de tierra de todo el territorio, y una familia lo compra el planeta. Pero la Tierra, gracias a eso, sobrevive y vivimos todos bajo la autoridad de esta familia, que es una familia benévola, que nos pide que vivamos como nos gusta vivir, como si fuera una especie de Tú el Inmortales, como si fuéramos una especie de película constante para ellos, para los extraterrestres. Entonces, en Estados Unidos viven como en el oeste, se hacen como si fuera una película vieja del oeste, una película vieja de gángsters. En Egipto tiran abajo las pirámides y las vuelven a montar, las vuelven a construir con faraones, con todo, como si fuéramos una gran película, un gran parque de diversiones, más que película, para que los extraterrestres se diviertan conociendo la historia de la Tierra, y nuestro trabajo consiste en recrear nuestra historia. Somos como actores de nosotros mismos, de la historia de la Tierra. Es una cosa humillante, pero la gente vive y vive bien, no tiene problemas, no tiene enfermedades. Lo único que es bastante humillante porque hace de personajes de lo que fue la historia de sí mismo. En esto aparece el dueño del planeta que quiere hacer un recorrido por todo para conocer su planeta de primera mano. Y el guía es un inmortal. Un inmortal, no me pregunten por qué, no les voy a contar todo, es el único hombre inmortal de la Tierra que es un ser odiado, que es como un paria dentro de la Tierra porque hace muchos años cometió un pecado terrible. Bueno, cosas que no importan. Y es el guía de este extraterrestre que viaja por toda la Tierra. Es una historia fascinante. Y está influido por la mitología griega. Bueno, no importa. Léanlo, hay que leer los libros. Yo no se los quiero contar porque si no, nada, se los arruino. Les estoy hablando de lo mejor que hay en la literatura de ciencia ficción. El Señor de la Luz y Tú el Inmortal. Después tenemos, para tener una idea, la Máscara de Loki, mitología nórdica, digamos. Lord Demon, mitología china.
Donnerjack, uno de mis libros preferidos de Zelazny, sería mitología irlandesa. Mitología irlandesa. Bueno, ahora quiero hablar por qué me gusta tanto Zelazny. Porque no es importante lo que les conté, eso tiene que ver con la genialidad de Zelazny, que puede entrar en estos mundos y manejarse con estas mitologías con una comodidad que realmente sorprende porque nos hace entrar en esa mitología y las reglas del libro tienen que ver con esa mitología y nunca, en ningún momento se vuelve pretencioso. Eso es lo que me gusta de Zelazny. En ningún momento se vuelve pretencioso este, eh, o, o del tipo universitario, como que diera clases. Como hay otros escritores de ciencia ficción que están como dando clases y demostrando cuánto saben de algo. Voy a decir uno que me gusta y que un día vamos a hablar, si quieren, es un gran escritor que se llama Dan Simmons, Dan Simmons, que tiene sagas maravillosas, la saga de Olimpo, la saga de, ay, no me acuerdo, los tengo ahí, no me acuerdo los libros, pero bueno, pero tiende a ser muy pretencioso cuando escribe y a veces se pierde un poco la narrativa por estas ansias de demostrar cuánto sabe. Zelazny sabe, no tiene que demostrar nada. Se nota que el tipo se siente cómodo en estas mitologías, las ha estudiado, las conoce por placer, te diría casi no por estudio. Se nota que es un tipo que entra cómodo en las mitologías y se maneja cómodo por las mitologías sin tener que demostrarnos nada. Si ustedes saben un poco de la vida de Zelazny, es un tipo fascinante. Zelazny es de origen católico, era de origen católico, nació en una familia católica en Estados Unidos y se formó, para un americano formarse en la religión católica es muy importante, porque la religión católica de Estados Unidos es más vivida que en un país latino como nosotros, aunque creamos que no. ¿Por qué? Porque como no es parte de la costumbre americana, de la cultura americana, los rituales, se conoce más de la esencia de la mitología cristiana, por ahí lo conoce más o lo mama más un católico de Estados Unidos que nosotros, que por ahí vamos a misa por una costumbre, los católicos argentinos, o ya ni vamos, pero es más una cosa social que una cosa religiosa. En cambio, en Estados Unidos, como es una religión pequeña en cuanto al resto de los creyentes en Estados Unidos, los católicos son pocos, se vive un poco más el aspecto religioso del catolicismo. En eso se forma Zelazny y después es un fanático, no solo estudia y es, creo que es filósofo, estudia filosofía, creo que estudia filosofía, filología, no me acuerdo, pero varios títulos, es un tipo muy estudioso, pero además es un fanático enfermo de las artes marciales. Cinturón negro en judo, cinturón negro en aikido, tai chi, hace pakua, hace kung fu. O sea, toda su vida la divide en dos partes, el estudio, la literatura y las artes marciales. O sea, es realmente un personaje de Zelazny. Zelazny es como sus personajes. Y ahora quiero hablar de sus personajes, porque Zelazny, en el fondo, siempre trabaja con el mismo tipo de personaje, y eso es lo que me gusta de Zelazny. En el centro de todas las historias de Zelazny hay un antihéroe. Siempre hay un antihéroe. Siempre hay un antihéroe. Acá, en El Señor de la Luz, el antihéroe es Buda. Buda, que se convierte en un rebelde, un antihéroe, un tipo que está luchando contra una estructura y la quiere derribar. Acá en Tú el Inmortal, que es una especie de paria en este mundo, en todos los libros de Zelazny, en el medio de esta mitología, hay un pobre tipo, un antihéroe, pero que es una especie de... Y acá es lo que me gusta de Zelazny, porque todo esto que les estoy contando quedaría para un escritor súper
pretencioso, lleno de metáforas y usando palabras difíciles, lo cuenta con un estilo de novela negra americana. Si uno lee, es bien seco Zelazny para escribir, bien seco, los diálogos son secos, van al cuchillo, todo lo que dice es como cortante, es muy, muy raro que haya párrafos, que algún personaje diga algún párrafo largo, son todas contestaciones bien claras y cortantes, parece casi una novela negra con un antihéroe y los personajes tienen como esta cosa de antihéroe de Dashiell Hammett, de la novela negra americana, ¿no? Esta cosa de Humphrey Bogart, pero Humphrey Bogart tremendamente peligrosos, digamos, los personajes de Zelazny. Suena extraño que les cuente esto. ¿Cómo puede ser que sea un tipo tan profundo, los libros de él sean tan profundos que pueda mezclar mitologías, hablar de las sociedades, porque tiene una carga política enorme los libros de él, y hablar de qué es el hombre con un estilo de novela negra americano, con un personaje como una especie de antihéroe sarcástico, cínico y generalmente reprobado por la sociedad, solo, y obviamente que siempre termina haciendo el círculo del héroe, porque en el fondo de todas las novelas de Zelazny está el camino del héroe, el famoso camino del héroe, ¿no? Todo el círculo del héroe que tiene que pasar por el infierno, el purgatorio, para llegar al paraíso, ¿no? No tiene ninguna, Zelazny no tiene ninguna piedad con sus personajes, con sus protagonistas, los envía al barro, pero les da las condiciones para sobrevivir. Todos los protagonistas de Zelazny tienen algo especial, o es inmortal, o tiene una gran capacidad de supervivencia, o tienen poderes, son todos seres con una enorme potencialidad, pero normalmente despreciados por el entorno, despreciados por la sociedad. Son todos parias los personajes de Zelazny y las construcciones son hermosas. Quiero hablarles, antes de terminar de hablar de Zelazny, de una de las obras más maravillosas de Zelazny, que se llama La saga de Amber. La saga de Amber, permiso, voy a tomar esto. La saga de Amber es una saga que Zelazny tardó 25 años en escribir. 25 años en escribir. Son 10 libros, acá están todos, porque yo me compré la saga completa, son como 3.000 páginas. Son 10 libros que escribió a lo largo de 25 años. El primero, que se llama Nine Princes in Amber, o sea, los 9 príncipes de Amber, lo escribió en 1970. Y el último, que se llama El Prince of Chaos, lo escribió en la década del 90. No me acuerdo en qué año, pero en algún momento de la década del 90. No sé si 25, pero porque Zelazny muere, ahora que la pienso, en el año 95. Y el último libro de Zelazny es un poquito antes de que muera, debe ser del 93, 94, así que serán 23, 24 años de saga, pero no importa. Muere joven Zelazny, muere en el año 95, 58 años tenía cuando muere. Muere de un cáncer, una cosa de esas cosas idiotas, esas muertes ridículas, muy rápido, en un año, desde el momento que se le detecta el cáncer, muere. Es una historia parecida a la de Ian M. Banks, que también muere de cáncer y también muy rápidamente, en un año muere. Y los dos, en ese año, se apuran a terminar sus obras. En el caso de Zelazny, bueno, pero después voy a hablar, Donnerjack, después voy a hablar de que es uno de mis libros preferidos de él. Voy a hablar de la saga de Amber. La saga de Amber es una de las cosas más maravillosas que escribió Zelazny.
y plantea un universo de múltiples posibilidades, un multiverso. La teoría del multiverso que está tan de moda, de Marvel y todo eso, Zelazny en la década del 70 lo planteó, mucho antes de que Marvel soñara con hacer sus superhéroes. En el año 70 sale con los 9 príncipes de Amber, Zelazny, y plantea el multiverso. La primera novela mainstream, digámoslo así, la primera novela realmente mainstream que habla sobre el universo, es ganadora del Hugo, del Nebula, de todo, es Los 9 príncipes de Amber. Y de eso quiero hablar también. Porque otra de las cosas importantes de Zelazny es que Zelazny influyó en absolutamente toda la cultura de los últimos 20, 30 años. Muchísimas de las cosas que ustedes disfrutan no existirían si no fuera por Zelazny. Neil Gaiman, lo deben conocer, es uno de mis escritores preferidos de ciencia ficción, pero también uno de los grandes maestros del cómic, el que inventó Sandman, reconoce que él no hubiera escrito nada si no fuera por Zelazny. Zelazny fue tan fuerte para Neil Gaiman, lo siente como la influencia que lo formó a él. Él se formó leyendo Zelazny, para que se den una idea de la importancia que tiene Zelazny. No solo eso, este libro, Donnerjack, este libro se escribió en el 93, 94. Bueno, este libro es 5 años antes que The Matrix, y este libro es The Matrix. Yo estoy seguro, no es posible que se haya hecho The Matrix sin haber leído Donnerjack primero. No es posible. Donnerjack es la historia de The Matrix. Después voy a hablar de esto. Pero la cosa es que acá, en Amber, en la saga de Amber, plantea el multiverso. El universo es infinito y solo existen 2 realidades. El caos y el orden. El caos y el orden. Son los únicos reales lugares. Y en el medio, entre el caos y el orden, hay infinitas vibraciones de caos y orden. Son como si uno tira dos piedras en el agua y las piedras generan círculos concéntricos. Esos círculos chocan. Al chocar generan universos. Todos los universos que hay, que existen, que son infinitos, son los choques entre las vibraciones entre el caos y el universo. Miren, y el orden. Miren qué hermoso que es la premisa que mueve la saga de Amber. Esto es en el año 70. Más o menos para esa época ya se estaba estudiando la teoría de las cuerdas en la física cuántica, y una de las teorías que hay de los multiversos, que existe la teoría del multiverso en la física cuántica, dice justamente que el Big Bang en realidad es algo que se crea cuando las vibraciones de múltiples universos chocan, genera el Big Bang, que generan otro universo que a su vez genera otras vibraciones. Seguramente porque la teoría de las cuerdas y la física cuántica es de antes, la física cuántica es de principios del siglo XX, pero la teoría de las cuerdas es de la década del 60, década del 70 especialmente. Seguramente Zelazny en su época de universitario debe haber estado en contacto con la teoría de las cuerdas y el multiverso, porque es muy parecido a lo que él plantea en términos mucho más poéticos. Tenemos el orden, el caos y los ripples, las ondas que generan el orden y el caos, al chocar van generando múltiples universos. Somos infinitos universos. En una de esas ondas estamos nosotros, está nuestro universo, que no es nada más que un reflejo del orden y del caos. ¿Cuánto más se acerca las ondas al orden, más ordenados son los universos? Cuanto más se acercan al caos, más desordenados son los universos. Es maravilloso. Cada universo tiene reglas propias
Pero los príncipes de Amber, ¿qué es Amber? Amber es el nombre del centro del orden. El centro del orden, el universo real del orden se llama Amber. Y después está el universo real del caos. Los príncipes de Amber, que son 9, son los únicos que tienen el poder de viajar libremente entre todos los universos. Obviamente, ¿quién es el protagonista de la saga de Amber? El primer protagonista de la saga de Amber, Corwin, el príncipe hijo del rey Oberon, del rey del orden, que tiene el poder de viajar entre todos los universos, entre otros. Pero ¿cómo empieza la saga de Amber? Corwin está en un psiquiátrico completamente drogado, sin saber quién es y sin tener un solo poder. Porque así le gusta a Zelazny poner a sus protagonistas. Les repito, los protagonistas de Zelazny empiezan en el barro siempre y siempre terminan encontrando su lugar. En general, toda la literatura de Zelazny, al margen de que habla sobre el hombre, el ser humano, quién es, todo eso, pero siempre es la lucha de una persona, de un ser, de alguien por encontrar quién es, cuál es su verdadero lugar, quién es, cuál es su razón de existir. Es maravilloso. Bueno, Corwin, desde aparecer en este psiquiátrico, llega a volver a, bueno, no les voy a contar, a su reino, y bueno, pasan un montón de cosas porque en el medio está el caos, que Oberon, el padre de él, está desaparecido, el caos ha tomado el control del orden, es un lío, es una saga. La mitad de los libros, el protagonista es Corwin, los primeros 4 libros, que se llama el ciclo de Corwin, y los demás son el ciclo de Merlín, que es el hijo de Corwin, pero no son tan buenos, se los voy a decir. Bueno, la saga de Amber es una maravilla, es la mente en todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque sucede en todos los múltiples universos. Entonces, cambian las reglas, cambian las leyes de acuerdo al universo al que se mueven. Es maravilloso. Y por último, hay un montón de libros de Zelazny que son maravillosos. Quiero hablar de estos 2 libros, que son los 2 últimos libros de él, que son Lord Demon y Donnerjack. Estos 2 libros los escribió junto con Jane Linskold, que es una escritora muy conocida y fue la última pareja de él. Su última mujer fue Jane Linskold. Cuando sabía que se iba a morir, cuando sabía que llegaba a su final, tenía estos 2 libros que él no quería dejarlos. Entonces él escribió, delineó prácticamente todos los libros y los dejó terminar a su mujer, que los terminó de acuerdo a lo que él quería. Estos 2 libros son maravillosos porque además son libros escritos por un hombre que sabe que va a morir. Son maravillosos. Y este libro, Donnerjack, habla de la muerte. Es un libro que habla de la muerte y de la vida. Para que se den una idea, esto está escrito muchos años antes de Matrix. Es un mundo que vive conectado a otro mundo virtual. Viven conectándose a un mundo virtual. En el mundo virtual pueden ser quienes quieren ser. Es como si fuera, bueno, de Matrix, y el mundo real es un desastre. Bueno, la típica distopía de la lucha entre lo virtual y lo real. En el medio de esta maravilla aparece como uno de los personajes principales la muerte, pero acá el protagonista no es un hombre, es un chico, es un niño. Es un niño que tiene que atravesar todos los reinos y es un niño que es criado por la muerte. No quiero hablar más, porque este libro es una obra de arte. Es un libro sobre la muerte, sobre lo virtual, sobre lo real, escrito por un hombre que sabe que se va a morir.
Yo lo tengo en inglés. Espero que esté en castellano, pero búsquenlo, es de Zelazny con Lindström. Y este es Lord Demon, un libro muy, muy lindo, basado en la mitología china, maravilloso libro como siempre, pero es más clásico Zelazny, el protagonista es un demonio encerrado dentro de una botella, como siempre empiezan en el barro y encuentran su lugar. Como pueden ver, les puedo mostrar más, tengo todo lo que escribió Zelazny, pero todo, incluyendo los libros que Zelazny escribió en cooperación, porque a Zelazny le gustaba tanto escribir que le gustaba cooperar con otros escritores y escribió libros en cooperación con los más grandes escritores de ciencia ficción de la historia. Por ejemplo, este es Deus Irae, que es una obra de arte también, es Zelazny con Philip K. Dick. El que sabe algo, que un día vamos a hacer un programa sobre Philip K. Dick, el que sabe algo de Philip K. Dick sabe que era un psicótico. Philip K. Dick era un psicótico paranoico, pero además absolutamente soberbio, que vivía perseguido con que los humanos eran seres inferiores a comparación con él. Muy difícil, absolutamente muy difícil de estar. Nadie lo quería, sin embargo, escribió un libro con Zelazny. Miren el nivel de respeto que le tenían los colegas a Zelazny para que Philip K. Dick, que si se ponen a googlearlo, era un tipo que estaba totalmente loco, vivía perseguido por el FBI, creyendo que el FBI lo perseguía, estaba loco realmente, quiso escribir un libro con él. Y ese es Deus Irae. Después tengo este que es con Paul, que es otro gran escritor, y tengo unos que quería mostrar, los tengo ahí, escribió unos de comedia, bueno, los tengo en la biblioteca, pero se los cuento, unos de comedia, que hay uno que se llama Tráiganme la cabeza del príncipe encantado, es buenísimo, que es cargando a los libros de fantasía. Bueno, ese es Roger Zelazny. Si tuviera que decirles para leer, si quieren empezar con uno hermoso, maravilloso, pero fácil de leer, Tú el Inmortal. Hermoso libro, fácil de leer. Si quieren empezar con uno maravilloso y poético, alta poesía, El Señor de la Luz. Y después, en algún momento, tratar de llegar a Donnerjack, y no se puede no leer la saga de Amber. Bueno, espero que les haya interesado, que les haya gustado. Cliqué en suscribirse. Si hay alguien todavía escuchándome, por favor, cliqué en suscribirse en YouTube y los espero. Voy a hacer otro. El próximo va a ser Frank Herbert, el creador de la saga más importante de toda la historia de la ciencia ficción, la saga de Duna, que nunca pudo ser llevada bien al cine ni a la televisión, y ahora están haciendo otro intento más por tratar de hacerle honor a la saga de Duna, que está considerada por los fanáticos de ciencia ficción la más grande saga de ciencia ficción de todos los tiempos. Nos vemos el viernes. Chao.